Vamos con el primer ejercicio de este examen. Vamos a ver cómo lo explicamos. Bien, en principio tenemos un operario que usa una palanca de 1,5 metros de longitud para levantar una caja de 90 newton. El punto de apoyo está situado a 0,3 metros de la carga. ¿Y con qué fuerza mínima debe presionar el operario el otro extremo de la palanca para levantar la caja? Indicar la fórmula y todos los pasos. Bien, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Primero vamos a dibujar la palanca. Vamos a ver cómo hacemos. Dibujamos entonces una palanca de 1,5 metros. Sabemos que mide en total 1,5 metros de longitud, es decir, que desde este extremo hasta el otro hay 1,5 metros. Es lo primero que nos dicen en el enunciado. 1,5 metros. Es conveniente siempre dibujar cuando estamos haciendo un ejercicio, hacer el dibujo, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestra barra, nuestra palanca, y nos dan el dato aquí. Bien, una vez que sabemos eso, vamos al siguiente apartado del enunciado. Dice, para levantar una caja de 90 newton. Bien, la caja la puedo situar bien a la derecha, bien a la izquierda de la barra. Me da igual donde lo pongáis. El resultado va a ser el mismo. Entonces vamos a poner la caja a la derecha, pero ya os digo que la podíais haber puesto a la izquierda. Y la caja tiene un peso de 90 newton y hace una fuerza hacia abajo. Después nos dicen que el punto de apoyo está situado a 0,3 metros de la caja. Es decir, si la caja está aquí, pues va a estar situada a 0,3 metros. Vamos a poner, supongamos que está a esa distancia de la caja. Es decir, está separado de la caja el punto de apoyo. ¿Y cuánto está separado? Esto es el punto de apoyo. Esto que veis aquí en forma triangular es el punto de apoyo. Bueno, pues está separado de la caja 0,3 metros. Bueno, pues entonces ya nos daremos cuenta que si la barra en total mide 1,5 y aquí hay 0,3, pues desde aquí hasta allí deberemos completar para tener los 1,5 metros, es decir, pues aquí hay 1,2 metros. ¿Por qué? Porque 1,2 metros más los 0,3 de aquí nos dan los 1,5 metros totales de la palanca. Y aquí es donde va a estar nuestro operario, nuestro señor haciendo fuerza. Aquí vamos a tener la fuerza F. Entonces, bueno, pues tenemos evidentemente una fuerza hacia abajo que hace la caja y una fuerza hacia abajo que hace el operario. Bueno, pues esto se conoce como una palanca, es una palanca de primer género porque el punto de apoyo está entre la fuerza y la carga y por lo tanto vamos a aplicar la fórmula, que de todas formas la fórmula da igual para el tipo de palanca que sea, siempre es la misma. Bueno, pues la fórmula de la palanca dice que la fuerza por el brazo de la fuerza o distancia de la fuerza al punto de apoyo es igual a la carga o resistencia por la distancia de la resistencia o de la carga al punto de apoyo. Bien, entonces, ¿qué es F? F es la fuerza. ¿Qué es de F? Pues es la distancia que hay desde el punto donde yo aplico la fuerza a esta cosa que hay aquí, que es el punto de apoyo. R es el peso que hay que levantar siempre, se llama resistencia,
y en este caso son 90 newton. Y dr es la distancia que hay desde la caja, o el peso que hay que levantar, hasta este cosito de aquí, que es el punto de apoyo. Y por lo tanto, sustituyendo, nos quedaría F, que no la conocemos y nos la piden en el ejercicio, por la distancia desde la fuerza al punto de apoyo. Si observamos el dibujo, la distancia que hay entre F y el punto de apoyo, que es este, pues está claro que es 1,2 metros. Entonces ponemos 1,2 metros. Y uso las unidades, ¿vale? Por eso pongo metros. Es igual a, ¿cuál es el peso que hay que levantar? ¿Qué significa R? R es la resistencia o peso a levantar. Nos dan los datos, son 90 newton. Entonces R es 90 newton. Y también pongo las unidades. Por la distancia R. ¿Qué es la distancia R? Es la distancia que hay desde la caja o peso a levantar, es decir, R, a esta cosa de aquí, que es el punto de apoyo. Y en el dibujo vemos que son 0,3 metros. ¿Qué era lo difícil de este ejercicio? Pues calcular la distancia de la fuerza al punto de apoyo, porque no nos la daban directamente, sino que nos daban la longitud total de la barra. Pero se podía calcular simplemente restando 1,5 menos 0,3. Bien, entonces la fuerza ahora va a ser igual, tenemos que despejarla, va a ser igual a 90 newton por 0,3 metros dividido entre 1,2 metros. Bien, cogemos la calculadora, hacemos las operaciones y lo que nos dé. Metros y metros se me van a ir y me va a quedar la fuerza en newton. Hacéis las operaciones y esto da, os digo ahora lo que da, que lo tengo calculado, eso da 22,5 newton. 22,5 newton. Eso es F, que es lo que nos piden en el ejercicio. Vamos ahora a hacer el ejercicio número 2. Nos dicen que tenemos un sistema de poleas móviles. Nosotros dimos dos fórmulas, pero ya os dije que nosotros íbamos a utilizar polipastos potenciales no factoriales, entonces que la fórmula que teníamos que utilizar era siempre la misma. Fuerza es igual a R partido 2 elevado a n. Siendo n el número de poleas móviles. Bueno, pues en el ejercicio nos dicen que tenemos tres poleas móviles. Entonces es fácil sustituir. Vamos a ver los datos. El número n de los datos, vamos a completar los datos. Los datos n va a ser igual a 3 poleas móviles. R es la carga o peso que hay que levantar, también se le llama resistencia. Y nos la dan y la carga es de 300 newton. Pues ya tenemos todos los datos necesarios para hacer el ejercicio, simplemente sustituyendo. Fuerza es igual, R nos la dan, es la carga a levantar, 300 newton, partido 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, es decir, 300 newton partido por 8. Y 300 newton partido por 8 nos va a dar una fuerza de 37,5 newton. Y ya tenemos hecho el segundo ejercicio. Pasamos al tercero. Tenemos un sistema de transmisión por correa con dos poleas, una de motriz y una conducida. Entonces vamos a los datos. Los datos son que es una polea por correa. Entonces lo lógico sería ya dibujarla. Tenemos una rueda pequeña, la de entrada, ¿vale? Porque tiene 20 centímetros y la de salida tiene 40, entonces es más grande. Este sería la rueda 1 o de entrada, este sería la rueda 2 o de salida. Y tiene una correa que va así. Bien. Entonces nos dicen además que la rueda 1 gira en el sentido horario. Bien, si la correa no está cruzada, se mantiene el sentido de giro, por lo tanto la rueda 2 girará también así. Vamos con los datos. Esto mide 20 centímetros de diámetro y la otra mide 40 centímetros de diámetro. Y en la primera rueda tenemos una velocidad de giro de 1200 RPM.
que es además la rueda motriz. Entonces ponemos la fórmula. La fórmula nos dice que la velocidad de salida partido de la velocidad de entrada es igual al diámetro de la rueda de entrada partido por el diámetro de la rueda de salida. Bien, entonces sustituyendo vamos a tener que la salida es lo que nos piden la velocidad de la rueda conducida, la de entrada son 1200 RPM y vamos a tener un diámetro de entrada de 20 centímetros partido por un diámetro de salida de 40 centímetros. Por lo tanto, la velocidad de salida será igual a, despejando, 1200 RPM, que pasa al otro lado de la igualdad multiplicando por 20 partido por 40, que es 0,5. Y por lo tanto esto nos da un resultado de 600 RPM. Lo hacéis con la calculadora y veréis cómo os sale. ¿Cómo hemos despejado aquí? Bien, simplemente hemos sustituido los datos. La velocidad de salida es la de la rueda 2 porque es la rueda conducida. La velocidad de entrada es la rueda 1 porque es la rueda motriz y lo dice el ejercicio. D es el diámetro de la rueda de entrada, que es la rueda motriz, y ds es el diámetro de la rueda de salida, que es la rueda conducida. Entonces esto no tiene complicación. ¿Qué es WS? Pues es la última rueda en moverse. ¿Qué es W? La velocidad de la última rueda en moverse. ¿Qué es WE? La velocidad de la primera rueda en moverse. ¿Qué es DE? El diámetro de la rueda de entrada, que es la rueda 1. ¿Qué es DS? El diámetro de la rueda de salida, que es la rueda 2. Es decir, para este ejercicio podríamos poner velocidad de la 2 partido velocidad de la 1 es igual al diámetro de la 1 partido el diámetro de la 2, que es exactamente lo que hemos hecho nosotros aquí. Si os fijáis, estamos calculando la velocidad de la 2 como WS igual a la velocidad de la 1 por el diámetro de la 1 partido el diámetro de la 2. Es decir, W2 es igual a W1 por el diámetro de la 1 partido el diámetro de la 2. Bien, nos piden además, una vez calculado esto, que son 600 RPM, nos piden la relación de transmisión. Bien, la relación de transmisión es fácil de calcular si no sabemos la fórmula. Entonces, la relación de transmisión es igual a, vamos a calcularla, la relación de transmisión, perdón, tengo que coger el boli, ahí está, la relación de transmisión tiene una fórmula que es velocidad de salida partido velocidad de entrada, o también relación de transmisión igual a diámetro de entrada partido diámetro de salida. Y ojo con no confundirse. Es decir, que esta expresión que tenemos ahí también es igual a la relación de transmisión. Y ojo que la relación de transmisión es esto, pero también es esto, ya que las velocidades de salida partido de las velocidades de entrada son también iguales a los diámetros de entrada partido de los diámetros de salida. Bien, utilizando por lo tanto esta fórmula que debemos saber de memoria, entonces podemos calcular muy fácil la relación de transmisión. La relación de transmisión siempre va a ser igual al diámetro de entrada o de la motriz, que en este caso es 20 centímetros, partido el diámetro de salida o de la rueda conducida, que en este caso es de 40 centímetros. Entonces nos queda que es igual a 0,5 y no tiene unidades. ¿Por qué? Porque los centímetros y los centímetros se nos van y nos queda una magnitud adimensional. ¿Qué quiere decir? Que no tiene unidades. Después nos dice, indica el sentido de la polea de conducida si la correa está normal, que sería este caso. Entonces, en el primer caso tendríamos que el sentido de la rueda conducida es, vamos a dibujarlas otra vez, tenemos una polea pequeña y una polea grande unidas por una correa. Entonces tenemos la rueda 1, que es la de entrada o motriz, y la rueda 2, que es la de salida o conducida. Entonces aquí, si esta gira en el sentido horario, ya que nos dicen que gira en sentido horario, deberíais saber que como no se toca, se mantiene el sentido. Por lo tanto, rueda 2, sentido horario.
Y si la correa está cruzada, entonces no, porque aunque no se tocan, la correa invierte el sentido. Si os fijáis aquí, esto va a ir así, ¿vale? La correa va así, pero cuando la correa está cruzada, entonces se invierte el sentido de giro, ya que esto va a ir así y entonces esto va así, esto va así, y entonces esto va a empujar la rueda en este sentido. En el sentido, la rueda 2 va en el sentido antihorario y lo indicamos con una flecha, ¿vale? Los sentidos de giro se indican o bien indicando que la rueda 2 gira en sentido horario para la correa sin cruzar y en sentido antihorario para la correa cruzada. Lo escribimos o lo dibujamos, me es indiferente, ¿vale? Y entonces en este caso gira así. Bien, pues una vez hecho esto, nos vamos al apartado último, que nos dice que hagamos el dibujo de las poleas y la correa cuando no está cruzada. Bueno, pues se refiere simplemente a esta parte de aquí, donde la correa no está cruzada. Ese sería el dibujo que habría que hacer. Y nos vamos finalmente al último ejercicio, donde vamos a tener 6 ruedas. Nos dan una serie de datos, entre ellos la velocidad de la rueda de entrada, que es de 500 RPM, y el número de dientes de la rueda de entrada. Bien, voy a poner los datos aquí para que los veáis. Esta rueda de aquí tiene 20 dientes, esta rueda de aquí tiene 40 dientes, esta rueda de aquí tiene 30 dientes, la ZC, perdón, lo estoy haciendo mal, ZC tiene 30 dientes, ZD tiene 50, ZE tiene 60, perdón, 50 no, tiene 25 ZD, esperar que me estoy confundiendo, ZC tiene 30, ZE tiene 25 y ZD tiene 50 y ZF tiene 60. No sé si metería la pata, voy a revisar en el ejercicio anterior. Vamos a ver, ZF 60, ZE tiene 25, ZD tiene 50, ZD tiene 50, ZC tiene 30, ZC tiene 30, ZB tiene 40. Bueno, pues ahora ya estamos preparados para hacer el ejercicio, sabiendo que la velocidad de la rueda A es igual a 500 RPM, ya que es la rueda motriz. Y nos lo dicen en el enunciado. Y ahora en las ruedas tengo pintado el número de dientes de cada rueda. Entonces, para calcular la velocidad de salida, se calcula como velocidad de salida o última en moverse, partido por velocidad de entrada o primera rueda en moverse, es igual al producto de las ruedas motrices partido el producto de las ruedas conducidas. Vamos a determinar quiénes son las ruedas motrices. Esto siempre se hace igual cuando hay un tren de engranajes y estas son las conducidas. Bien, entonces empezamos por las motrices. Vemos claramente que la A va a empujar a la B, por lo tanto A empuja a la B, B es conducida, A es motriz. La C está en el mismo eje que la B y por lo tanto tienen la misma velocidad. La rueda C, por lo tanto, va a tener la misma velocidad que la rueda B. Además, la rueda C es la que empuja a la rueda D, por lo tanto la C es motriz de la D y la D por lo tanto es conducida. Y finalmente vemos que la rueda D está en el mismo eje que la rueda E, con lo cual la rueda E tiene la misma velocidad. Y si os fijáis, la rueda E es la que empuja a la rueda F. Por lo tanto, los pares de poleas se organizan de esta forma: ZA empuja a ZB, ZC empuja a ZD y ZE empuja a ZF. Por lo tanto, cuando vayamos a poner aquí los productos, que se pone así, productos de las motrices, esta es la fórmula, partido productos de las conducidas, se refiere a los dientes o al diámetro si son poleas, a dientes si son engranajes. Esta es velocidad de salida, será la velocidad de la rueda 6 o de la rueda F, y esta es la velocidad de entrada o velocidad de la rueda A en este caso. Por lo tanto, vamos a particularizar esta fórmula para este ejercicio. Entonces, donde pone WS, que es la de salida, debemos poner la última rueda. ¿Cómo se llama nuestra última rueda? Se llama rueda F. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad de la última rueda o velocidad de la rueda F. ¿Cuál es la primera rueda que se mueve aquí o la rueda de entrada en este tren?
La primera rueda que se mueve aquí es la rueda A, por lo tanto, velocidad de la rueda A. Y eso es igual al producto de los dientes motrices partido el producto de los dientes conducidos. Tenemos aquí la tabla y por lo tanto es muy fácil. Arriba van las motrices, es decir, ZA por ZC por ZE, y abajo van las conducidas, es decir, ZB por ZD por ZF. Y ahora no hace falta nada más que sustituir. En principio, como veis, tenemos la velocidad de la rueda A, porque nos la dan en el ejercicio, es un dato. No debería faltarnos ese dato normalmente, ¿vale? Porque casi siempre pedimos la velocidad de salida. Entonces, WF va a ser partido WA, que ya podemos poner ese dato, porque ya lo conocemos. WA creo que eran 1200 revoluciones, o 500, ya no me acuerdo, vamos a mirar. Son 500 revoluciones. Bueno, pues ponemos 500 revoluciones por minuto. Eso es WA, ¿vale? Lo ponen en el enunciado. Vale, va a ser igual. Y ahora vamos con los dientes de la A, que los dientes de la A, si no me equivoco, son 20, por los dientes de la C, que son 30, por los dientes de la E, que son 25. Dividido entre los dientes de la B, que son 40, los dientes de la D, que son 50, por los dientes de la F, que son 60. Bien, y aquí muchos os hicisteis un lío tremendo, pero esto es muy fácil. ¿No veis que 20 es la mitad de 40 o que 40 es el doble de 20? Entonces aquí simplificamos estos dos y aquí me queda un 2, porque 40 entre 20 da 2 y arriba me queda un 1. Bien, vamos a simplificar el siguiente. 30 y 60. ¿Por qué? Porque 60 es el doble de 30, entonces aquí me va a quedar un 2 y arriba me queda un 1. Y finalmente 50 es el doble de 25, por lo tanto 25 entre 50 me da un medio, es decir, un 1 y aquí un 2. Y entonces, como veis, me va a quedar que WF partido 500 RPM, fijaros que pongo las unidades, porque si no después la velocidad no me sale en RPM, va a ser igual a 1 por 1 por 1 da 1, y 2 por 2 por 2 da 8. Y por lo tanto aquí habría dientes, 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 y abajo habría dientes, 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 los dientes se me van, y me queda sin unidades en esta parte de la ecuación. Y por lo tanto ahora despejando lo que sería WF, ¿qué tengo que hacer? Pues hay una parte aquí, que es esta de aquí, que está dividiendo, pues esa parte es la que voy a mover para el otro lado de la igualdad, es decir, la voy a pasar para allí y me queda por lo tanto 500 RPM multiplicando, y ahora le pongo el signo de multiplicación, a 1/8. Y eso me va a dar 62,5 RPM, me parece. 62,5 RPM, si no me equivoco. Vale. Bien, pues una vez que tengo la velocidad F, me piden que calcule la relación de transmisión. Bien, la relación de transmisión es muy fácil de calcular, porque la relación de transmisión es igual, y aquí os tenéis que saber la fórmula, a WF partido W de A, en este caso para este ejercicio, o velocidad de salida partido velocidad de entrada. En un tren de engranajes hay que poner de velocidad de salida la última rueda, no vale poner la segunda rueda, ¿vale? Pero la fórmula que normalmente se utiliza para calcular la relación de transmisión no es esa, sino que es la de producto de ruedas motrices partido producto de ruedas conducidas. Entonces me tiene que quedar así, ¿vale? ZD por ZF. Y por lo tanto os va a quedar que la relación de transmisión es igual a 1/8. Y ese sería el resultado que había que calcular, que con la calculadora se hacía en un pis-pas. Y después de segundo apartado me decían que calculara la velocidad de cada engranaje. Bueno, pues esto es muy fácil también. Es decir, yo ahora lo que voy a hacer es un ejercicio como si lo hiciera 2 a 2. Es decir, voy a coger la rueda A y la rueda B. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular la velocidad. Me dan la velocidad de la A y yo tengo que calcular la velocidad de la B. Y así ya calcularía la velocidad de la B como si fuera un sistema individual. Entonces tengo la A y tengo aquí pegada la B. Vale, los dientes de la A me parece que eran 20 y los dientes de la B me parece que eran 40.
Bien, la velocidad de la A era 500 RPM, por lo tanto hago un sistema normal y corriente de 2 ruedas. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues muy fácil. Aquí ya no usamos la fórmula del tren de engranajes, sino la fórmula sencilla para 2 engranajes. Sería velocidad de salida partido velocidad de entrada igual al número de dientes de entrada partido el número de dientes de salida. Bueno, pues en este ejercicio, en esta parte del ejercicio, con 2 ruedas nada más, la A y la B, pues tenemos que saber quién es la rueda de salida. Claramente la rueda de salida va a ser la B y claramente la rueda de entrada va a ser la A. Entonces podemos ponerlo como velocidad de la B partido velocidad de la A va a ser igual a los dientes de la A partido los dientes de la B. Es decir, hemos personalizado esta ecuación que la usamos siempre a este engranaje, una parte del engranaje total que tenemos, y se resuelve como si fueran engranajes pares, es decir, A empuja a B. Entonces hacemos únicamente esa parte del engranaje y eso nos sirve para calcular las velocidades individuales. Entonces de aquí vamos a sacar que la velocidad de la B es la velocidad de la A por los dientes de la A partido los dientes de la B. ¿De dónde viene esto? Bueno, muy fácil. Aquí tenemos WA y como me estorba, ¿por qué me estorba? Porque yo quiero despejar W, entonces lo que hago es pasarla para el otro lado simplemente multiplicando, como veis ahora está multiplicando y ahora simplemente lo que tengo que hacer es sustituir los valores. Entonces W va a ser igual, WA me la dan, son 500 RPM, por los dientes de la A que me los dan, que son 20 dientes, y los dientes de la B que me los dan, que son 40 dientes. Entonces, ¿qué ocurre con los dientes? Pues que están multiplicando y están dividiendo y por lo tanto se me van, no se me conservan y me va a quedar la velocidad por lo tanto en RPM, que es lo suyo, y me va a dar 20 entre 40 da 0,5 o un medio, entonces 500 entre un medio me da 250 RPM. Cogéis la calculadora y lo hacéis y listo. Y esta es la velocidad de la B. Como veis lo estoy indicando, no estoy poniendo velocidad de salida, estoy poniendo la velocidad de la B. Hay que personalizar la ecuación para cada parte del ejercicio. Si os fijáis en las ruedas que están ahí arriba, ahora os enseño, aquí la rueda B, esta rueda de aquí, está en el mismo eje que la rueda C. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la rueda C va a girar a la misma velocidad que la rueda B, porque está en el mismo eje. Y si no lo hiciera así, el eje se rompería. Entonces, sabéis que cuando están en el mismo eje, las ruedas tienen la misma velocidad. Entonces, podéis asegurar con toda certeza que la rueda C tiene la misma velocidad que la rueda B. ¿Y por qué? Porque están en el mismo eje. Mismo eje. Entonces, ahora ya tenemos muchas velocidades calculadas. Nos faltaría pasar a otro par para terminar de calcular las que nos faltan. Entonces, vamos a mirar quién es el otro par de ruedas que engranan. Entonces nos fijamos, ya hicimos A y B. Pues lo suyo ahora sería hacer las siguientes, que son C y D. Y lo vamos a hacer. Entonces vamos a coger otra vez la fórmula. Entonces empezamos con C y D. Este sería C y este sería la rueda D. Se hace así, poquito a poquito y cada par de engranajes que engranan. La rueda C, si no me equivoco, tenía 30 dientes. Entonces le ponemos 30 dientes. La rueda D tiene, lo miramos, 50 dientes, entonces le ponemos 50 dientes. Además, esta es la que empuja a esta, así que esta es la motriz, ¿vale? Es la motriz o también llamada de entrada. Por lo tanto, la otra rueda, la D, es la conducida o también llamada de salida. Esto hay que sabérselo, esto es teoría, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber a qué velocidad gira la C y acabamos de calcularlo en este apartado. Si os fijáis, la rueda C gira igual que la rueda B y gira a 250 RPM. Lo pone aquí, la rueda B gira a 250 y la rueda C gira igual que la B, por lo tanto a 250 porque están en el mismo eje. Así que sí que sabemos la velocidad de la C, que la velocidad de la C es 250 RPM. Bien, y entonces vamos a calcular ahora la velocidad de la D. Bien, pues vamos a usar la fórmula de siempre. Entonces empezamos poniendo velocidad de salida partido velocidad de entrada es igual al diámetro o dientes de entrada
partido los dientes de la rueda de salida. Dientes de entrada, esta es la fórmula, partido z de salida. Z es el número de dientes. Esto esperar que lo voy a poner bien, porque quiero usar bien la fórmula para que no os equivoquéis después. Vale, aquí sería ZE, que son los dientes de entrada, y ZS, que son los dientes de salida. Hay que entender bien esta fórmula. Hay que saber qué es cada cosa. WS es la velocidad de salida. En este sistema, la primera rueda que se mueve es la C. Por lo tanto, la rueda de salida no puede ser la C, porque esa es la de entrada, es la primera que se mueve para este par de engranajes. Por lo tanto, la de salida en este par de engranajes es la D. Por lo tanto, esa es la rueda de salida. Y la velocidad de entrada va a ser la velocidad de la rueda C, que ya la conocemos, que son 250 RPM. Y ahora vamos a poner lo que serían los dientes de la rueda de entrada. Hemos quedado que esta es la rueda de entrada, la C, pues tiene 30 dientes, así que ponemos 30 dientes. ¿Vale? Y los dientes de la rueda de salida es esta, la D. ¿Y cuántos dientes tiene? Pues 50, y ponemos 50 dientes. Una vez identificados lo que serían los términos de la ecuación respecto a mi problema concreto que tengo, es simplemente sustituir. Entonces, WS, WD. Vale, ponemos WD partido por la de entrada. La de entrada es 250 RPM. 250 RPM. Es igual, los dientes de entrada son 30 dientes. Y los dientes de salida, que son los 50 dientes. Vale, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues tenemos lo mismo que antes, ¿no? Dientes y dientes se me va a ir, porque está arriba multiplicando y abajo dividiendo. También podéis quitar este 0, si os ayuda, ¿vale? No es necesario, pero si queréis lo quitáis, porque vais a hacer los cálculos con la calculadora y no importa, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es despejar, acordaros. Esto está dividiendo, lo queremos pasar al otro lado porque así nos queda la WD sola ahí. Entonces vamos a volver a escribir la ecuación, hay que volver a escribir la ecuación y ahora poner el 250 multiplicando, porque estaba del otro lado dividiendo, lo pasamos para aquí y lo tenemos que pasar multiplicando por 3 partido por 5. Y esto nos va a dar 750 dividido entre 5, pero bueno, es más fácil dividir 250 entre 5, que nos va a dar 50, 50 por 3 nos da 150 RPM. Bien, pues tenemos ya la velocidad de la rueda D, que son 150 RPM. Y ahora nos vamos al dibujo para ver si tenemos que analizar otro par de ruedas más, porque podría ser que sí. Entonces vamos a ver si necesitamos ver otro par de ruedas más. Vamos a ver el dibujo y vamos a ver. Tenemos la velocidad de la rueda D. Anda, caramba, está en el mismo eje que la rueda E. Y la velocidad de la rueda F ya la hemos calculado en el primer apartado. Por lo tanto, ya hemos terminado el ejercicio. Es decir, vemos que la rueda número D tiene la misma, la rueda D tiene la misma velocidad que la rueda E. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje, ¿vale? Están en el mismo eje. Por lo tanto, ya hemos calculado la velocidad de la rueda E, que son 150 RPM también. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje, si no tuvieran la misma velocidad, ese eje se rompería. Y la última velocidad que nos quedaría sería la velocidad F, pero eso ya la hemos calculado en el primer apartado. Lo hemos hecho arriba de todo, ¿vale? Fue lo primero que calculamos. Así que ahora nos vamos a ver qué más nos pide. Bien, indica el sentido de giro de cada engranaje. Bueno, y aquí tenemos un problemita porque os habéis olvidado muchos de las ruedas pequeñas y me habéis indicado solo los sentidos de giro de las grandes. Bueno, aquí como veis están indicados los sentidos de giro de las grandes. Eso lo supisteis hacer casi todos. Bien, esta gira en el sentido horario. Esta, por lo tanto, va a girar en el sentido antihorario, la ZB. Y la ZC, como está en el mismo eje, gira igual que su compañera ZB. ¿Vale? Esas dos van a girar en el mismo sentido porque están en el mismo eje. Y si no lo hicieran en el mismo sentido, se despegarían del eje o rompería el eje. ¿Vale? Y ahora esta rueda C hacia así, y si os fijáis va a empujar los dientes de la verde clarito hacia arriba, con lo cual la ZD gira, como indica ahí, N3. ¿Vale? Entonces gira así. Y esta rueda que está dentro, que es la ZE, va a girar igual que esta. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje. Si os fijáis, tienen el mismo eje este amarillo, ¿vale? Por lo tanto, estas dos giran en sentido antihorario y estas dos giran en sentido horario.
Y esta rueda gris está empujando al azul, si os fijáis, está empujando sus dientes hacia abajo. Así que estos dientes se van para abajo, por lo tanto, la rueda F va a girar en sentido antihorario. Y había que indicar los sentidos de giro de las 6 ruedas, no solo de 3, ¿vale? Si no, el ejercicio no estaba completo. Y en principio así estaría terminado lo que sería este examen. Espero que esto sirva de ayuda.